Hola usuarios de ucienfermería.org. Es un placer tenerlos de vuelta. Hoy hablaremos del balón de contrapulsación intraaórtico. Como hecho histórico es posible mencionar que la primera aplicación de este dispositivo tuvo lugar en la década de los años 60. Actualmente, su uso es de rutina en pacientes con enfermedades cardiovasculares graves, estabilización hemodinámica con complicaciones del infarto agudo del miocardio, choque cardiogénico, pacientes de alto riesgo con cirugía cardíaca o angioplastia. Dentro de los aspectos fisiológicos del cuidado debe tenerse en cuenta que el sistema cardiovascular es un conjunto de dos bombas que trabajan en serie, garantizando la fuerza necesaria para impeler sangre venosa, carboxigenada, dentro del circuito pulmonar y sangre oxigenada hacia la circulación sistémica. En este sistema, el trabajo del ventrículo derecho es menor que el del ventrículo izquierdo, por lo que se observa que la pared del ventrículo derecho tiene un grosor 3 veces menor que la del ventrículo izquierdo. De forma tal que el sistema del ventrículo derecho es un sistema de volúmenes, y el sistema del ventrículo izquierdo es un sistema de presiones. En términos generales, el balón de contrapulsación se utiliza cuando el ventrículo izquierdo no puede cumplir satisfactoriamente su función de bombeo. Respecto al gasto cardíaco puede decirse que está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta que, el promedio de volumen eyectado por el ventrículo izquierdo de un adulto es de 70 mililitros de sangre, podría realizarse un ejemplo donde un paciente que pese 70 kilogramos podría tener un gasto cardíaco con eyección de 4.900 mililitros en un minuto. A su vez, el volumen sistólico se determina por la precarga, postcarga y contractilidad. Es importante precisar que las contracciones musculares del corazón originan la circulación, y que el gasto cardíaco representa el funcionamiento del sistema cardiovascular, que es un circuito cerrado en el que el volumen eyectado por el ventrículo izquierdo, también llamado volumen sistólico, es un volumen que debe retornar al ventrículo derecho. Por lo que, en un corazón sano, la distensión del músculo cardíaco en reposo está en función del volumen alcanzado por los ventrículos al final de la diástole, conocido como volumen telediastólico o precarga. Esta imagen tomada de la Guía Rápida de Cuidados Cardiorrespiratorios de Edwards Educación, permite representar cómo el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico, y que este último, a su vez, está influido por la precarga, la postcarga y la contractilidad. La precarga hace referencia al nivel de estiramiento de la fibra miocárdica durante la telediástole. También hace referencia a la magnitud del volumen presente en el ventrículo al final de esta fase. El volumen telediastólico o precarga es definido, de igual forma, como la fuerza principal que gobierna la fuerza de contracción ventricular. El volumen diastólico adecuado es la medida más eficaz para mantener el gasto cardíaco. La precarga del ventrículo derecho puede determinarse a través de la presión auricular derecha o presión venosa central. Para estimar la precarga del ventrículo izquierdo, se utiliza la presión de oclusión de la arteria pulmonar y la presión auricular izquierda. Otto Frank y Ernest Starling escribieron la relación que se consideraría normal entre la precarga y la fuerza de contracción ventricular, dando lugar a la ley de Frank Starling, que menciona la capacidad del ventrículo intacto para variar su fuerza de contracción con cada latido, basado en la longitud inicial de la fibra miocárdica al fin de la diástole. De tal forma que cuando las fibras del miocardio están más dilatadas, al final de la diástole ventricular, porque hay un mayor volumen diastólico, producirán una mayor fuerza contráctil. La postcarga se define como la resistencia a la eyección del ventrículo izquierdo. En el mismo sentido puede mencionarse que se corresponde con la presión que requiere el miocardio para vencer la resistencia a la eyección de la sangre contenida dentro del ventrículo, que dicho en otras palabras, es la presión que se opone a la eyección de sangre desde el ventrículo durante la sístole. Es importante anotar que a mayor postcarga se obtendrá como resultado mayor presión del ventrículo, mayor trabajo del músculo cardíaco y mayor eficiencia de la contracción. Siendo la postcarga la fuerza opuesta antes de iniciar la contracción y expresándola como resistencia vascular sistémica, es posible decir que la resistencia vascular sistémica es igual a el valor de la presión arterial media menos el valor de la presión venosa central,
resultado que posteriormente debe ser dividido entre el valor del gasto cardíaco. Las mediciones más sensibles de la poscarga son la resistencia vascular sistémica para el ventrículo izquierdo, y la resistencia vascular pulmonar para el ventrículo derecho. Para ello debe tenerse en cuenta que para el cálculo de la poscarga se utiliza la diferencia de gradiente entre el flujo de entrada del circuito y el flujo de salida del mismo. Teniendo en cuenta lo mencionado, se afirma que existe una relación de la poscarga inversamente proporcional a la función ventricular, teniendo con esto que ante el aumento de resistencia a la eyección se generará una disminución de la fuerza de contracción, y por ende una reducción del volumen sistólico. Y que al aumentar la resistencia a la eyección, la consecuencia final será un aumento del consumo de oxígeno miocárdico. La contractilidad es una propiedad intrínseca de la fibra miocárdica, para la que se presentan variaciones en la fuerza de contracción que son independientes de la longitud de la fibra miocárdica. Para su análisis se tiene en cuenta la medición de la velocidad y capacidad de acortamiento de fibras cardíacas durante la sístole. La contractilidad depende en gran parte de la precarga y la postcarga, puede verse disminuida por hipoxemia o por el efecto de medicamentos como propanolol, quinidina, lidocaína o los barbitúricos, entre otros. En esta imagen se muestran fórmulas para el cálculo y valores normales relacionados con la contractilidad, dentro de los que se puede observar el volumen sistólico cuyo valor normal se encuentra entre 60 y 100 mililitros por latido. De igual forma, se presenta el índice de volumen sistólico cuyo valor normal se estima relacionando el volumen sistólico con el área de superficie corporal del paciente, y su valor normal se ubica entre 33 y 47 mililitros por latido por metro cuadrado. Respecto al índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, este se obtiene restando el valor de la presión arterial media menos la presión de oclusión de la arteria pulmonar, resultado que se debe multiplicar por 0,0136 como constante, y a su vez multiplicar este resultado por el índice de volumen sistólico. El valor normal del índice de trabajo del ventrículo izquierdo es de 50 a 62 gramos por metro cuadrado por cada latido. De igual forma debe tenerse en cuenta el índice de trabajo sistólico del ventrículo derecho, cuyo valor normal es de 5 a 10 gramos por metro cuadrado por latido, y se calcula restando el valor de la presión arterial media menos la presión venosa central. Este resultado deberá multiplicarse por el índice vascular sistémico, y posteriormente deberá multiplicarse por la constante 0,0136. Respecto a la frecuencia cardíaca es necesario mencionar que su aumento desencadenará un aumento escalonado de fuerza de contracción miocárdica, con el correspondiente aumento del volumen latido, pero hasta cierto punto. Esto da lugar para mencionar el efecto de la escalera o efecto Bowditch, que menciona que a mayor frecuencia cardíaca, menor duración de diástole con posterior disminución del tiempo de llenado ventricular, menor volumen de fin de diástole, y disminución de la fuerza de contracción ventricular. Esto último se conoce como regulación heterométrica negativa. El índice cardíaco, en hemodinamia se menciona como el gasto cardíaco en función del área de superficie corporal. Su valor se ubica entre los 3 a 5 litros por minuto por metro cuadrado. Es necesario, de igual forma, mencionar algunos aspectos fisiológicos de la perfusión de las arterias coronarias, para las que es válido decir que la perfusión del ventrículo izquierdo aumenta o se realiza principalmente durante la diástole, y que, durante la sístole, se produce un aumento de la tensión en la pared ventricular que conlleva a un incremento de la resistencia, ocasionando un endocardio con flujo sanguíneo muy reducido. En contraste, durante la diástole, se produce una menor tensión en la pared ventricular con un gradiente de presión que favorece el flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias izquierdas, situación que permite una mejor perfusión del lado izquierdo del corazón. El ventrículo derecho, al tener menor masa muscular, al producirse la sístole, se corresponde con menor tensión en su pared, lo que genera menor resistencia y mayor flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. De tal forma que el rendimiento óptimo del ventrículo derecho depende en parte de esta perfusión bifásica. Debe tenerse en cuenta que es necesario que haya presión diastólica adecuada en la raíz aórtica para que ambas arterias coronarias queden perfundidas.
El ventrículo derecho, al tener menor masa muscular, al producirse la sístole, se corresponde con menor tensión en su pared, lo que genera menor resistencia y mayor flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias. De tal forma que el rendimiento óptimo del ventrículo derecho depende en parte, de esta perfusión bifásica. Debe tenerse en cuenta que es necesario que haya presión diastólica adecuada en la raíz aórtica para que ambas arterias coronarias queden perfundidas. Existe un mecanismo de control de flujo sanguíneo coronario que se da por proceso de autorregulación, generando un balance entre la demanda y el aporte de oxígeno. La hipoxia del miocardio es el estímulo más potente para aumentar el flujo sanguíneo coronario y el aporte de oxígeno, a través de vasodilatación. Por el contrario, en caso de una caída de la demanda de oxígeno se obtendrá una reducción en flujo coronario por vasoconstricción. Te invitamos a ver a continuación el video sobre principios básicos en el funcionamiento del balón de contrapulsación intraaórtico. Recuerde que el equipo de ucienfermería.org está a su servicio. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal. También lo invitamos a visitar nuestra página web y descargar nuestra aplicación en Play Store para Android.